¿Qué tal? Buenos días, alumno de Tecnologías de la Información 2. En esta ocasión estamos preparando un video de apoyo para ustedes correspondiente a la semana 11, donde la unidad de competencia número 3 es hojas de cálculo. Estamos en la semana 3 de 5. El tema de esta semana son fórmulas básicas, y cuando hablamos de básicas realmente son bastantes básicas, para que no se preocupen. Las actividades que hay que realizar en esta semana son dos. La primera de ellas, trabajaremos con fórmulas básicas de Excel, tales como suma, resta, multiplicación, división, porcentajes y sí, entre otras, por lo que deben de descargar el formato que se encuentra en el apartado de recursos denominado Fórmulas 2 y realizar las siguientes instrucciones. Aquí abajo aparece el formato, ¿de acuerdo? Este es el formato que hay que descargar. Yo lo voy a descargar de una vez. Me da la opción con mi navegador de abrirlo, le doy a aceptar, me abre Excel y le doy clic en habilitar edición. Yo aquí ya tengo mi hoja de trabajo. Bien, ahora lo que tengo que hacer es atender las instrucciones que aparecen en la parte siguiente de donde nos quedamos. En la hoja 1 aparece un formato sencillo de una nota de venta de la tienda La Bonita. Las columnas A, B y C ya tienen información necesaria para poder realizar el ejercicio. Hay que insertar una fórmula en las celdas de la columna D de tal manera que nos arroje el total de la multiplicación de la cantidad de artículos por el precio unitario. Nos vamos a ir, recuerden, como siempre se los he mencionado, paso por paso. Entonces, si yo me voy a la hoja de Excel, yo puedo ver que en la hoja 1 me aparece una especie como de nota de venta de la tienda La Bonita, ¿de acuerdo? Entonces me aparece en la columna A, B y C elementos que ya tienen información. Lo que voy a hacer es colocar en la columna D, específicamente a partir de la celda D7, el resultado de la multiplicación de cantidad por precio unitario. Para ello vamos a requerir de una fórmula. ¿Cuál es la fórmula que requerimos? La de multiplicación. Todas las fórmulas comienzan con el signo de igual. Y esta es una multiplicación y es muy sencilla. Pongo el signo de igual. Esa celda es igual a, puedo seleccionarla con el ratón. Celda A7, pongo el signo del asterisco por, y nuevamente con el ratón doy clic a la columna o a la celda que corresponde a precio unitario por celda C7. En cuanto yo coloqué esa parte, si se fijan, aquí me aparece la fórmula. Está parpadeando la celda porque yo todavía no he terminado la fórmula. Lo que tengo que hacer para terminarla es darle un Enter. Automáticamente, si se fijan, me dio la cantidad que resulta de multiplicar 3, que son pizzas, por 150, que es el precio unitario de cada pizza. Entonces me arroja una cantidad de 450. Bien, debo de hacer lo mismo con todas estas celdas. Una vez que yo ya lo haya hecho, entonces voy a poder pasar a la siguiente instrucción. ¿Qué nos dice la siguiente instrucción? En la celda D16, inserta una fórmula que arroje el subtotal del consumo. El subtotal. ¿Cuál es el consumo? Ese es el consumo. Vamos a ver cuál es el subtotal. El subtotal va a salir lógicamente a partir de una suma. ¿Cuál suma? De toda esta suma. Yo puedo saber inmediatamente que la suma de todo esto me aparece aquí. Es igual a 8.579.300. Son 9 elementos y el promedio es esto. Esto me da por default Excel. Yo sé que es el subtotal, pero debo de ponerlo aquí con una fórmula. La fórmula, repito, inicia nuevamente con un signo de igual. Quiere decir que esa celda es igual a, y ahora sí antepongo la palabra suma, abro paréntesis, selecciono las celdas que voy a sumar, cierro paréntesis y doy o cierro la fórmula con Enter. Aquí está la suma. Es el subtotal.
Pasamos a la siguiente instrucción. En la celda D17, inserta una fórmula que arroje el IVA del subtotal del consumo. Me voy a la siguiente celda y voy a poner aquí el IVA de esta cantidad. ¿Cómo saco el IVA? Aquí me marca que es un 17%. Bueno, lo único que tengo que hacer es multiplicar esta celda es igual a esto por punto 17. El punto 17 me está dando el IVA de mi subtotal. Ya una vez que coloqué el IVA, voy por la siguiente instrucción. Mi siguiente instrucción dice, en la celda D18, inserta una fórmula que sume el subtotal del consumo y el IVA para que arroje el total del consumo. En esta celda de total voy a poner una fórmula que me sume estas dos cantidades. Yo ya tengo una fórmula aquí. ¿Recuerdan? ¿De qué manera puedo ver las fórmulas que tengo en una celda? Yéndome a la barra de fórmulas. Esta es la barra de fórmulas. Yo selecciono esta celda, aquí me aparece la fórmula que estoy utilizando. Yo selecciono la celda del IVA, aquí me aparece la fórmula que estoy utilizando. Bueno, vean que en la fórmula del subtotal inicio con una suma. Es igual a suma de 17 hasta los dos puntos estos significan hasta la celda de 15. Esta es la celda de 7 y esta es la 15. Entonces, el total, ¿cómo obtengo el total? Esta celda es igual. Voy a hacerlo como cuando hice la suma, la fórmula de la multiplicación. Esta celda es igual a, con mi ratón puedo seleccionar el subtotal, luego pongo el signo de más, el IVA y doy enter para cerrar la fórmula. Listo. Yo ya tengo la multiplicación de cada elemento. Tengo el subtotal, que es la suma de todos ellos. Tengo el IVA, que es el 17% del subtotal. Y tengo el total, que es la suma del subtotal más el IVA. Mi última instrucción para este ejercicio es escribe tu nombre al final del documento. Aparece un apartado aquí en donde yo voy a poner mi nombre. Una vez que yo haya hecho esto, ya terminé la mitad de mi actividad de esta semana. Aparece la actividad número 2. En la hoja 2, me voy a ir a la hoja 2 de mi libro, estoy en la hoja 1, me voy a la hoja 2. En la hoja 2 tengo un cuestionario básico. ¿Sí? Aquí yo puedo ver quién descubrió América en color verde, una celda amarilla que me aparece una pestaña desplegable con Colón, Juárez y Vega que se encuentran aquí. Aquí una celda amarilla, ¿cuál es la capital del estado de Jalisco? Nuevamente con Tapachula, Cihuatlán y Guadalajara que se encuentran aquí. Y tengo aquí unos cuadros en color azul. Bueno, vamos a poner mucha atención en este apartado. Veamos las instrucciones. En la hoja 2, en la columna A, aparece un par de preguntas en celdas color verde. Y en las columnas F, G y H aparecen unas posibles respuestas, que son estas que les acabo de mencionar. ¿De acuerdo? Inserta en las celdas coloreadas de amarillo de la columna B una validación de celdas a manera de lista, de tal manera que se muestren las posibles respuestas en una persiana desplegable. Pero para ello yo tuve que haber planteado 8 preguntas primero, 8 preguntas en mis celdas de color verde. Un favor, voy a hacer solamente un ejercicio o un par de ellos. En estas celdas coloreadas en color verde voy a plantear el resto de preguntas que me hacen falta. Yo ya tengo aquí 2 como ejemplo y aparecen 2 preguntas. ¿Quién descubrió América? ¿Cuál es la capital del estado de Jalisco? Busquen preguntas sencillas, por favor, y que tengan una respuesta lógica. Una opción pudiera ser: ¿cuál es la capital del estado de Michoacán?
¿Cuál es la capital del estado de Michoacán? En mi pregunta, aquí en las columnas F, G y H, en la fila correspondiente, voy a poner 3 posibles respuestas. Una de ellas, por lógica, es la correcta. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. ¿Cuál es la capital del estado de Jalisco? Guadalajara. Si se fijan, no estoy poniendo la respuesta correcta en la misma dirección, las voy a estar salteando, ¿sí? Entonces yo puedo poner, ¿cuál es la capital del estado de Michoacán? Yo aquí, en la del centro, voy a poner Morelia. En la del lado izquierdo puedo poner Monterrey. Y en la del lado derecho puedo poner Cihuatlán. Tengo 3 posibles respuestas. Una de ellas es la lógicamente correcta. Una vez que yo haya terminado con todas estas y habiendo anotado las respuestas, una de ellas lógicamente van a ser las correctas, voy a comenzar a hacer lo que me dice la instrucción 2. Voy a crear una validación de celdas a manera de lista, en donde se muestren las posibles respuestas de una persiana desplegable. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que aparezca esto. ¿Cómo voy a hacer que aparezca esto? Muy sencillo. Me coloco en la celda amarilla que corresponde a esa pregunta. Recuerden que si su pregunta se pasa a la celda amarilla, realmente no se está pasando a la celda amarilla. Corresponde todo a la celda A7 en este caso. ¿Cuál es la capital del estado de Michoacán? Yo puedo ponerme entre la columna A y la B y darle doble clic y automáticamente se ajusta el tamaño de la columna dependiendo de lo largo de la pregunta. Ahora bien, me pongo aquí y yo me voy a ir a la opción datos y aquí en la ficha datos dentro del grupo herramientas de datos me da la opción de validar datos. Voy a validar datos que me permita no cualquier valor sino una lista. Doy clic a lista y aquí me pide el origen. Doy clic a ese botoncito, me va a minimizar un poco ese espacio de validación de datos y voy a seleccionar Monterrey, Morelia y Cihuatlán, que son las 3 posibles respuestas a mi pregunta. Doy clic a ese cuadrito nuevamente para que me despliegue todo el cuadro y le doy a aceptar. Si se fijan, aparece una persianita aquí a la derecha. Estoy seleccionando la celda, Vean cómo selecciono yo estas celdas y aparece una persiana a la derecha. Si yo me posiciono en cualquier otra celda, no aparece, pero si me pongo en esas que ya le di validación de datos, me aparece esa persiana. Doy clic, se abre mi persiana y aparecen ahí las 3 respuestas posibles. Eso es lo que debo de hacer con todas estas espacios en verde, que son las preguntas que me hacen falta. Ahora bien, continúo con la siguiente instrucción. La siguiente instrucción dice: inserta una fórmula en las celdas coloreadas de azul de la columna D, una fórmula que arroje una calificación de 10 en caso de seleccionar la respuesta correcta y un 0 en caso de ser incorrecta. Ahora bien, en esa celda en color azul voy a poner una fórmula que me arroje un 10 en caso de que yo, por ejemplo, ¿quién descubrió América? Yo pongo, yo sé que es Colón, doy clic a Colón. Aquí no me aparece nada. ¿Por qué? No hay ninguna fórmula. Si yo selecciono Juárez, aquí no me aparece nada. ¿Por qué? Repito, no hay ninguna fórmula. Debo de poner entonces, voy a borrar esta información, debo de poner una fórmula que me arroje un 10 si selecciono la respuesta correcta o un 0 si selecciono la respuesta incorrecta. Vamos a aplicarla. Recuerden cómo comenzaba la fórmula, con el signo de igual siempre. Esta celda es igual y utilizaremos la fórmula si. Antepongo la palabra si. Esta fórmula es igual a si. Abro paréntesis. ¿Cuál sería la prueba lógica? Si B3, lo selecciono, es igual. En este caso, yo sé cuál celda es la respuesta correcta. Es F3. Si B3 es igual a F3, coma, dame 10. Eso es el valor si es verdadero, fíjense.
Luego me aparece una coma ahí entre valor sí es verdadero y valor sí es falso. Aparece una coma. Nuevamente pongo otra coma. Si B3 es igual a F3, coma, dame 10, coma, si no, 0. Es el valor si es falso. Cierro mis paréntesis y cierro la fórmula dándole clic al Enter. ¿Por qué me aparece un 0? Porque no tengo ninguna respuesta posible. Yo doy clic a la persiana, selecciono Vega, me aparece 0. Selecciono Juárez, me aparece 0. Pero si selecciono la respuesta correcta, que es Colón, me aparece aquí un 10. Vamos a hacer estos dos ejercicios para que puedan observarlo de manera detenida. Lógicamente, en este caso la respuesta correcta en la primera pregunta era Colón, que está en la celda F3. En este caso, la siguiente pregunta, la respuesta correcta está en la H5 y la siguiente pregunta está en la G7. Me pongo en la celda azul que corresponde a la pregunta número 2. ¿Cuál es la capital del estado de Jalisco? Bueno, esta celda es igual a sí, abro paréntesis, esto, que es de donde voy a seleccionar la posible respuesta, es igual, no voy a utilizar el ratón, a la celda, en este caso sería H5, tecleo yo la H, luego el 5, coma, 10, que es el valor que me daría si es correcta la respuesta, coma, o un 0 si sería falsa la respuesta o incorrecta. Cierro paréntesis, Enter. Voy a probar. Capital del estado de Jalisco, Guadalajara. Aparece mi 10. Tapachula, 0. Cibotlán, 0. Guadalajara, 10. ¿Queda claro? ¿Cuál es la capital del estado de Michoacán? Nuevamente, esa celda es igual a sí, abro paréntesis, esta, que es B7, es igual a G7, coma, dame 10, coma, si no 0. Cierro paréntesis, Enter. Nuevamente, capital del estado de Michoacán, Cihuatlán, 0, Monterrey, 0, Morelia, 10. Así es como se utiliza la fórmula sí. ¿Qué me pide la última instrucción? En la celda de 23 inserta una fórmula que sume el total de cada respuesta, obteniendo así la calificación total del examen. Me voy a la celda de 23, aquí aparece en la celda de 23 la calificación. Voy a poner una fórmula que me sume todas estas cantidades, pero cuidado, me aparecen espacios en donde no hay número. Entonces lo que tengo que hacer es, esta celda es igual a esto, más 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 esto. Quito ese más que me sobró y doy Enter. Hasta ahorita llevo 3 respuestas posibles correctas y llevo una calificación de 30. A ustedes los que les falta hacer, repito, este fue un ejercicio que está entrecortado, pero que les permite ver de manera muy cómoda qué es lo que hay que hacer de manera general. Hay que colocar las preguntas aquí, hay que colocar las respuestas aquí, hay que crear la lista de validación aquí y luego la fórmula que me indique un 10 o un 0 en caso de que la respuesta que hayamos seleccionado acá sea correcta o incorrecta. Bueno chicos, espero que este tutorial sea de su agrado y les apoye en las actividades de esta semana. Buen día.